era de los ávidos compradores de Planeta Testimonio, de muchos de los libros de Planeta Testimonio. Aquello fue un éxito, ¿no? Aquello fue un éxito. Y al propio Lara, que era el dueño, se sorprendió. O sea, no era capaz. Fíjate que Lara llevaba 50 años editando libros y es posiblemente el mejor editor que ha tenido España en los últimos siglos, ¿no? Y no era capaz de poder encontrar un argumento de por qué esa colección había tenido éxito, ¿no? Eso fue la verdad es que una maravilla, y yo creo que logramos cumplir esos 4 objetivos: que fuera un proyecto de comunión eclesial, que fuera un proyecto dirigido al gran público, que fuera un proyecto evangelizador y que sobre todo también fuera un proyecto que pudiera aunar el concepto de moderno con católico. ¿Y por qué terminó? Ya, terminó porque es verdad que llevaba, yo creo que eran 6 o 7 años, ya estaba un poco cansado. Es verdad que en los grandes editoriales como Planeta, cada año cambian de editores, que entran y salen gente, y entonces se te hace un poco complicado todos los años volver a explicar lo mismo, ¿no? Del concepto, de qué era Planeta Testimonio, a quién iba dirigido, cuál era la tecla que habíamos tocado que funcionaba y que no había, por lo tanto, que tocar otra tecla. Entonces, al final, cuando ya estaba un poco maleado, ¿no? Una vez, justamente hablando con el padre Jorge Lorin, que los telespectadores de esta cadena lo conocen muy bien porque sus programas siguen emitiéndose hoy día, pues hablando con él, que era muy amigo, me dijo muy contundente: te vas de Planeta. Además, los telespectadores nuestros saben cómo era el padre Lorin de tajante, ¿no? Era un hombre tremendamente bondadoso, pero a la vez tenía una fuerza, ¿no?, en sus acciones, en su voz, tremendo. Y recuerdo que un día me señaló y me dijo: Alex, te vas de Planeta y mañana mismo montamos otra editorial. ¿Y montasteis? Y entonces así es como montamos, junto con el padre Lorin, los dos mano a mano, la editorial Libros Libres, que este año cumple, yo creo que son 20 años ya de vida, o 21 años de... Es otro clásico ya. Es otro clásico, ¿no? Sí, sí. Y entonces, gracias al padre Lorin, se puede decir que Libros Libres hoy en día existe, ¿no? Porque él fue muy determinante y lo vio clarísimo, que la etapa de Planeta Testimonio había terminado y había que empezar una nueva etapa. ¿Y qué es lo que publica Libros Libres? ¿Cuál es el objetivo? Así como lo de Planeta Testimonio, yo creo que lo has explicado muy bien, los 4 pilares sobre los que se fundaba Libros Libres. Libros Libres es una editorial generalista, una editorial que tiene una cosmovisión cristiana, por lo tanto, de la vida, pero que publica todo tipo de libros. O sea, no se circunscribe solo al libro religioso, que también tiene libro religioso, pero intentamos que podamos, desde la fe, hablar de otros temas, ya sea de economía, de política, de historia, ya sea de cuestiones de psicología, de otras muchas cuestiones, pero con una temática mucho más variada. Yo he escuchado un testimonio tuyo, que ya yo creo que era de esta etapa, que voy a pedirte que nos cuentes otra vez. Y yo creo que fue, no sé si está ligado a tu acercamiento a la renovación carismática católica. Y entiendo que era un momento difícil y ibas a publicar un libro y aquello no pasó y luego pasó otra cosa. ¿Por qué no nos lo cuentas? Mira, estamos hablando, José Carlos, del año en torno al 2010, que en España entró una crisis económica muy fuerte. Y antes que eso, quiero decir que es verdad, como bien señalas, que tuve como una segunda conversión o un reavivamiento del espíritu, ¿no? O sea, encontré en grupos de la renovación carismática una nueva manera de entender mi propia fe y la verdad es que eso me cambió
los esquemas de mi vida, no solo a nivel espiritual, sino también de la vida en concreto, ¿no? Pero en ese momento, aunque teóricamente yo creía que el Señor, que Dios era el Señor de mi vida y que por lo tanto tenía que ser el Rey de todo lo que hiciera, tanto a nivel personal, familiar como laboral, sin embargo había un aspecto de mi vida en donde Dios no entraba, que era la parte profesional. Y no entraba Dios en lo laboral porque yo me sentía muy fuerte. Las cosas me iban muy bien a nivel profesional y yo, por lo tanto, de forma natural no sentía que Dios tenía que entrar también en ese ámbito profesional. Sin embargo, en el 2010, con la crisis económica, esas seguridades humanas que yo tenía se me fueron abajo completamente. O sea, mi empresa, la editorial, en este caso Libros Libres, de ir muy bien, entra prácticamente en una dinámica que prácticamente nos íbamos a la quiebra. Con lo cual mis seguridades humanas empezaron a flaquear y es en ese momento cuando, en esa debilidad que yo creo que Dios lo permitió justamente para darme cuenta que no podía, que tenía que dejarle también entrar en ese ámbito, es cuando en esa debilidad, casi a la quiebra, con un equipo humano también preocupado, yo me encuentro que un libro con el que tenía una idea de que podía funcionar bien y que nos podía ayudar a reflotar la editorial, en principio se nos cae. Entonces, cuando se nos cae ese libro... ¿Pero cómo se te cae? ¿Qué es lo que pasó? Porque además eso da también drama, si quieres, a la historia. Lo voy a contar. He tenido amistad con una escritora muy famosa, que había ganado el Premio Planeta y otros muchos premios en España, y ya al final de su vida, con 90 años o 92 años, me concede la gracia de publicarle un libro. Ella se queda muy contenta y ya con 93, 94 años, esta escritora famosa me dice: mira, Alex, estoy escribiendo el último libro de mi vida, mi última novela, ya no tengo fuerzas para escribir más. Y estoy tan contenta en este caso, de cómo has tratado mi último libro, que quiero que tú publiques un poco el colofón, ¿no?, de mi carrera literaria. Así que vamos, ella lo dice a toda su familia, a sus nietos, a sus hijos: quiero que Alex publique en Libros Libres mi última novela. Pasan 6 meses, yo la llamo, ella no se puede poner, ya estaba muy debilitada, y un familiar suyo me dice: mira, mi abuela ha terminado ya la novela, es verdad que te habíamos prometido que la ibas a publicar, pero al final hemos decidido que la va a publicar Planeta. Bueno, yo no discuto, cuelgo el teléfono y en ese momento recuerdo que me quedé delante del teléfono sentado, de brazos cruzados, como una hora. Y en ese momento yo notaba como que Dios me decía: no hagas nada, entrégame este problema que yo lo voy a solucionar. Pero durante esa hora yo estaba dialogando con Dios y decía: bueno, está muy bien que yo no haga nada y que te entregue, que yo confíe plenamente en ti para que tú lleves ese proyecto a buen puerto, pero es verdad también que el famoso refrán de a Dios rogando y con el mazo dando no es incompatible con que yo no haga nada. Yo sí que puedo llamar, puedo hacer otro tipo de gestiones, pero yo seguía notando como Dios me decía: no hagas nada, confía plenamente en mí. Después de una hora de lucha, al final le dije al Señor: tiro la toalla. Por primera vez en mi vida voy a confiar plenamente en ti. No voy a hacer ninguna gestión, no voy a hacer nada a nivel humano. Pero lo único que te pido es que me pueda sustituir este libro, si finalmente no viene a Libros Libres, que me lo pueda sustituir por otro y que tenga una pegada que a la gente le pueda de alguna manera transformar el corazón con su lectura,
y que también tenga una vertiente de difusión que económicamente nos pueda ayudar a reflotar. Pasaron 5 meses y en esos 5 meses, lógicamente, mis compañeros de trabajo, mis colaboradores me iban preguntando ¿qué está pasando? Que no vienen nuevos libros y poco a poco nos vamos consumiendo. Y a los 5 meses me llama una amiga, María Vallejo Nájera, que me dice, tenía un contrato firmado con Planeta, pero acabo de romperlo y me gustaría ofrecerte ese libro que he escrito para ellos y que para que lo puedas publicar en Libros Libres. María Vallejo Nájera es también una gran amiga de esta cadena de WTN. Fue María, sin yo saber que estaba escribiendo un libro, en este caso era Cielo e Infierno, que me lo ofrecía sin yo hacer ningún tipo de gestión humana. En este caso, los libros se cruzaron. El libro de esta escritora pasó de Libros Libres a Planeta y el de María Vallejo Nájera, que tenía un contrato con la editorial catalana, pasó a Libros Libres. Bueno, ni que decir tiene que ese libro de María tuvo un gran éxito, fue una verdadera conmoción, ¿no? Porque el éxito y la difusión fue rapidísima y a partir de ese momento yo le dije al Señor, tengo una libreta en donde voy apuntando ideas para el plan editorial, ¿no? A partir de ese momento lo archivo en la papelera y solo espero a que tú me traigas libros. Es cuando nombras CEO a Dios de tu... Eso es una frase muy buena. En ese momento a Dios lo nombré consejero delegado. Le dije, mira, yo voy a venir a trabajar, porque yo no voy a hacer como San Isidro, ¿no? Que los ángeles llevaban los bueyes de arar, ¿no? Mientras que él se dedicaba a rezar. No. Yo voy a seguir a trabajar y voy a trabajar con intensidad, la intensidad de siempre. Pero es verdad que a partir de ahora tú me vas a traer esos libros. Y efectivamente, durante mucho tiempo prácticamente no he hecho ninguna gestión y han venido libros y libros y libros de la manera más inverosímil. Es fascinante porque yo la verdad es que me gustaría tener esa confianza que tienes tú. Aunque la Madre Angélica, la gente de WTN sabe que la Madre Angélica, la fundadora de WTN, era la apóstol de la Providencia. Hace poco me contaron una anécdota, como tenemos aquí el equipo de Alabama que está ayudándonos estos días también en rodajes y algunos de ellos la han conocido y es maravilloso. Dice, en una ocasión necesitaban un servidor costaba $1.250.000 y le mandó al que ahora es consejero delegado, a Michael, gran amigo de WT en España también, le mandó a no sé dónde a comprar el servidor. Y claro, Michael es un hombre de negocios, pues probablemente como yo, bueno, madre, pero usted sabe que esto no lo tenemos en el banco, ¿no? Ve, tal. Y en llegando, pues no me lo estoy inventando, pero iba a Denver, no sé qué, bueno, pues madre, ya estoy aquí delante del servidor y tal, y en ese momento, y aquí ha habido gente que nos lo ha contado que lo vivió, quiero decir, no es, eso no como tuyo, eso, yo estaba allí, José Carlos, y lo vi. Llamó un señor, madre, le quiero hacer un pequeño donativo porque su cadena ha cambiado mi vida y ha cambiado la vida de mi familia y no sé qué. Pues nada, no se preocupe, por favor, mándelo aquí y tal. ¿Y cuál es el pequeño donativo? $1.250.000. Justo en el momento en que Michael estaba eligiendo y pagando el servidor de... eso de tener confianza en el Espíritu Santo y que responda, pero lo que pasa es que, como decía la Madre Angélica, luego te queda decía ella en inglés, un quasi feeling en el estómago, un sentimiento como de vértigo. Nosotros que estamos ahora en medio de algunos proyectos que también nos dan un poco de vértigo, yo reconozco que se tiene que tener mucha confianza en el Espíritu Santo para decir, bueno, tú haz que venga el siguiente libro. Pero bueno, aquí estáis después de 20 y tantos años en Libros Libres. Ahí seguimos, es un milagro permanente. Es lo que de alguna manera José Carlos decía la Madre Angélica, ¿no? De la teología del riesgo. Sí. Lo único que te pide Dios es que tú des un primer paso. En eso se basa la confianza de que dejo de lado mis seguridades humanas y confío que Dios me pueda sostener. Pero para eso Dios te pide que tú des el primer paso y sientas en el estómago ese vértigo.
y luego te pide que des un segundo y un tercero y un cuarto paso. Y es ahí cuando realmente Dios puede actuar. Por ejemplo, si tenemos tiempo y te puedo permitir de contar dos anécdotas, cuando ya nombré al consejero delegado a Dios, recuerdo que a las pocas semanas yo tenía que ir a Toledo a presentar un libro. Y antes de la presentación me aborda una chica y me dice, oye, he sentido que tenía que venir a esta presentación para hablar contigo, porque tengo un libro y he sentido que el Espíritu Santo me pedía que tú lo publiques. Bueno, ante este argumento, yo le dije que sí, que me enviara el libro, y lo publicamos, y lo mismo, con un gran éxito. Ese libro se llamaba, era de un imán que se había convertido al catolicismo. Mario Joseph, y el título yo creo que era Conocí a Jesús en el Corán. En el Corán, ¿no? Eso fue una anécdota. Luego otra de un sacerdote muy conocido aquí en España, en Madrid, que había quedado con una editora en Palabra, en Editorial Palabra. Y cuando ya iba a entrar en su despacho, me llama por teléfono y me dice, oye, he notado que no debe publicarse este libro que llevo en la cartera en Palabra, sino que tengo que llevártelo a ti. Y ese libro fue justamente El buen ladrón. Es prácticamente, casi podríamos decir, el único libro que se ha escrito sobre San Dimos en los últimos 20 años, ¿no? Así podríamos estar contando cantidad de anécdotas. Es que tiene buen sentido del humor. Hay una cosa que me parece fascinante, y es que cuando cada uno de nosotros contamos las anécdotas o los momentos donde hemos sentido la presencia de Dios, siempre también nos da la sensación de que cualquier otra persona que sea ateo agnóstico podría rebatirlo con argumentos racionales. Oye, eso es una casualidad, en fin. Es como el que se acaba de comprar un coche de una marca y viene de todos los coches de esa marca. Pero lo cierto es que todos tenemos la convicción, y somos gente, los habrá más locos y menos locos, pero somos gente en general normal y todos racionales y todos tenemos la convicción de que eso es una acción, es como un guiño del Espíritu Santo, un mensaje de Dios. ¿No es verdad? Eso hay que vivirlo, no es racional. Y tampoco se puede argumentar, ¿no? Eso lo tienes que vivir en primera persona. Y si me permites, te digo ya la última anécdota a propósito de lo que yo llamo ir al gimnasio de Dios, de la confianza de Dios, ¿no? Que es un gimnasio donde yo no siempre voy, a veces voy, y cuando voy me doy cuenta que el Señor es muy grande, ¿no? El Señor lo que está deseando es cuidarnos completamente, ¿no? Te cuento una última anécdota sobre esto. Hace unos años un grupo editorial muy fuerte me propuso comprar libros libres. La verdad es que no estábamos muy bollantes económicamente y les dije que adelante, que nos pusiéramos a negociar. Cuando ya estaba todo ya pactado, con el contrato de venta o de compra-venta ya redactado, algo me decía que no debía vender. Aunque todos mi equipo me estaba empujando a que vendiéramos, ¿no? Entonces llegó un momento que al Señor le dije, mira, yo no tengo muchos conocimientos, he consultado a varios asesores, a varios gurús empresariales, y la mayoría me dicen que venda, otros que no, pero tampoco tengo unos argumentos sólidos para decir hay que vender o no hay que vender. Por eso te pido a ti, como último recurso, que me digas qué hago. Pasó un día, pasaron 2, pasaron 3 y al cuarto día ya me llaman de este grupo editorial y me dicen, hoy tienes que decidir si vender o no vender. Entonces le dije al Señor, tenemos 4 horas. Tienes que decirme en 4 horas claramente si vendo o no vendo. Bueno, pues en esas 4 horas el Señor, para no hacer el cuento largo, vi claramente que no debía vender. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Te pusiste en oración? ¿Qué hiciste? Me puse en oración, fui a dar una vuelta y pasó algo extraordinario que dije claramente, no debo vender.
¿Pasó algo extraordinario? Sí, que lo que pasa es que es un poquito largo, entonces tampoco conviene ahora contarlo, pero pasó algo extraordinario que me dejó clarísimo que no debía vender. Volví a la oficina, llamé a mi interlocutor y le dije, no vendo. Bueno, un enfado por parte de la empresa que quería comprar, pero a este interlocutor que era amigo me llama a los 2 meses y me dice, oye Alex, me he ido de la empresa, pero te llamo porque estoy con incógnitas, con sorpresa. Dime por qué no vendiste. Dime si tuviste alguna filtración de la propia empresa, de por qué no debía vender, porque ahora que he salido de la empresa, estamos casi en quiebra técnica, en proceso de solución de lo que se ha llamado siempre en España concurso de acreedores. La empresa que os iba a comprar. Que nos iba a comprar. Entonces, dime si alguien te filtró que estábamos ya mal económicamente, porque si realmente hubieras vendido la empresa, aunque fuera solo el 51%, hubieras perdido el 49% restante, y dime qué pasó. Bueno, yo le conté por encima una historia, no sé muy bien si es esta o otra, y ya se quedó contento. Pero lo que quiero decir con esto es que humanamente muchas veces somos limitados. Y aunque consultemos en el ámbito empresarial con muchos asesores o consultores que pueden tener mucho saber humano, pero no siempre tenemos toda la información adecuada. Y en este caso yo no podía tener una información precisa de cómo estaban los balances de la otra empresa. Es magnífico, la verdad es que voy a ir a los mismos sitios a los que vas tú y esa confianza en Dios pues la necesitamos en WTN. También es sabido que en WTN ha habido momentos en WTN España, momentos mejores, momentos peores, y ha sido también ponernos en manos de Dios para que esto salga adelante. Como la gente de Católicos con Mensaje, los que nos siguen, saben, tenemos algunas preguntas constantes para nuestros invitados, pero contigo yo no me resisto a preguntarte una cosa. Una persona que viene de los medios, si vemos la situación de Occidente, pero vamos a ponernos en España, que es para lo que la situación de España en cuanto a altura cordial, que decía Ortega, ¿sabes? O a nivel de los valores, está deteriorada. ¿Tiene responsabilidad alguna los medios, tiene alguna mayor responsabilidad de los medios de comunicación de lo que nos ha pasado, de la situación en que estamos? Sí, completamente. O sea, los medios de comunicación han acelerado una decadencia que ya se palpaba, ¿no?, de alguna manera en la sociedad, pero quizás en España y en otros países, sobre todo algunos altavoces mediáticos, han metido un tipo de contenidos que podríamos calificarlo de basura, ¿no? Hay una cosa curiosa. En la época actual estamos muy pendientes, y eso es bueno, de la contaminación del clima, ¿no?, la contaminación del aire, y estamos muy preocupados de cómo la naturaleza se ha deteriorado. Pero, sin embargo, no estamos tan preocupados de la contaminación mental. Y esa contaminación mental, a través de muchos altavoces con unas ideas de construcción de la propia sociedad, con unas ideas de intentar sustituir los valores cristianos por otros, podríamos decir, antivalores, ha estado muy presente, y la propia sociedad o los propios católicos no hemos sido suficientemente contundentes en alertar de esa contaminación mental que tanto daño nos está haciendo. Y para eso también ha nacido WTN, y para eso también entiendo que está a tu portal Religión en Libertad. Claro, son a lo mejor pequeños altavoces, pequeñas islas, pero que logran ofrecer unos argumentos y unos mensajes muy diferentes a lo que a lo mejor podemos leer o escuchar en otros ámbitos, ¿no? A mí me gusta, ahora que estamos viviendo un cierto desánimo, ¿no?, en la sociedad,
me gusta decir que si el mal avanza, que es lo que decía Burke, es porque los hombres buenos no hacen nada. Por eso que tenemos que intentar revertir la crítica que está muy presente en nuestros ambientes, la desesperanza, la desazón, y poder mentalizar al público y también a los telespectadores que nos están viendo que todos tenemos una capacidad de revertir o de frenar ese mal con pequeños gestos de bien. Entonces, si podemos inundar el mal con millones de gestos de dignidad, de bien, que podamos hacer cada uno desde nuestra casa, una oración, lo que fuera, esta situación de decadencia que se palpa tanto en España como en América se podría revertir. Pero no hay que fijarse tanto en los bárbaros que empujan el mal, que están haciendo su labor, sino más bien fijarnos en cómo nosotros no estamos haciendo nada y estamos teniendo de alguna manera un pecado de omisión. Yo además sostengo que hay un desfase entre nuestro sentimiento y la realidad. Soy más optimista en el sentido de que yo creo que estamos sintiendo como estaba hace 20 años, porque hay un desfase, y la realidad, mi sensación es que hay mucha gente, ahora muchas iniciativas que están, el espíritu vuelve a soplar y hay muchas iniciativas que se están poniendo en marcha. Entonces nuestro sentimiento, ese sentimiento de desesperación o desánimo que existe, yo creo que se refiere a una realidad que probablemente era hace 10 años o algo así, que ahora los menos. Pero has contestado a una de las preguntas que hacemos siempre, que es ¿qué es lo que podemos hacer para volver a tomar la reevangelización? Muchísimas gracias, Alex, por estar con nosotros. Les recordamos una vez más que si tienen algún comentario, alguna crítica, alguna pregunta, escriban por favor al email que aparece en sus pantallas